Buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de estática, el tema de equilibrio de un cuerpo rígido. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.75 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, del Byron Johnson de la nueva edición. Bien, vamos a ver lo que nos es el enunciado. Nos dice, el elemento ABC se sostiene por medio de un apoyo de pasador en B y se mantiene con una cuerda inextensible unida en A y C que pasa sobre una polea sin fricción en D. Se supone que la tensión en los tramos AD y CD de la cuerda es la misma. Para las cargas mostradas en la figura y sin tomar en cuenta el tamaño de la polea, determinen la tensión en la cuerda y la reacción en B. Bueno, entonces vamos a ver lo que tenemos aquí en el ejercicio y lo que nos dice que tenemos esta barra ABC con una longitud total de 24 pulgadas. Aquí en B tenemos un perno, tenemos un cable que va desde A, de C, por aquí nos proporciona estas dimensiones también, 12 pulgadas y 7 pulgadas. Y tenemos una carga de 72 libras que está en A. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la reacción que hay en B, la reacción que nos genera el perno y la tensión del cable ADC. Y para eso, bueno, primero debemos ubicar nuestro marco de referencia. Por aquí yo lo tengo. Y este nos dice que para las fuerzas que vayan en el eje X a la derecha serán positivas. Caso contrario, las que vayan a la izquierda serán negativas. Y para las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba serán positivas. Igual caso contrario, las que vayan hacia abajo serán negativas. Y para los momentos que sean en sentido antihorario serán positivos. Los que sean en sentido horario serán negativos. Algo que también es importante ubicar en nuestro ejercicio es nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en esa parte principalmente debemos ubicar las fuerzas y reacciones que tenemos en nuestro ejercicio, las reacciones que nos generan el tipo de conexión. Por ejemplo, aquí, como mencioné, tenemos un perno. Eso quiere decir que tenemos dos reacciones, una en el eje X y una en el eje Y. Debemos ubicar también la tensión que nos genera el cable y la carga de 72 libras. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre me quedaría de la siguiente manera. Por aquí ya marqué la tensión del cable que sale de C, la tensión del cable que sale en A, también la carga de 72 libras y las dos reacciones que nos genera el perno en B. Estas yo las indiqué de esta manera, BX a la derecha y BY hacia arriba. Al resolver nuestras ecuaciones de equilibrio me daré cuenta si está bien como yo supuse la dirección de esas dos reacciones. Entonces bien, así tenemos el diagrama de cuerpo libre. Listo, entonces ya podemos iniciar a resolver el ejercicio. Y lo primero que voy a hacer será calcular la tensión del cable ADC. Y para eso voy a hacer uso de mis ecuaciones de equilibrio. Y voy a empezar con la de sumatoria de momentos, debe ser igual a 0. Pero debemos ubicar respecto a qué punto me es más favorable hacer sumatoria de momentos. Este punto será comúnmente donde hay más reacciones, que en este caso es el punto B. ¿Sí? Al hacer sumatoria de momento respecto al punto B, estas dos reacciones se anulan. Esas no generan momento a la placa respecto al punto B. Únicamente tendremos momento en la placa ABC por la carga de 72 libras y por las dos tensiones que tenemos aquí. Entonces, sumatoria de momento respecto al punto B debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Primero voy a indicar la carga de 72 libras. Esa carga de 72 libras le genera un momento a la barra respecto al punto B en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí es positiva. Entonces, en momentos positivos son 72 libras por su brazo de palanca, su distancia perpendicular al punto donde estamos haciendo momentos. Esa distancia perpendicular es esta distancia que tenemos aquí, desde el punto A hasta el punto B, que serían 24 pulgadas menos 12 pulgadas. Son 12 pulgadas. Listo. La siguiente fuerza que le genera un momento a la barra respecto al punto B es esta tensión de aquí, y esta está totalmente vertical. Esa fuerza le genera un momento a la barra en sentido horario, por lo tanto aquí es negativo, sería menos la tensión, que es mi incógnita, por su distancia perpendicular al punto B, igual serían 12 pulgadas. Listo, y por último debo indicar la componente de esta tensión del punto C, que le genera un momento a la barra respecto al punto B. ¿Sí? Porque podemos ver que en función de la ubicación y dirección de esa fuerza, tiene dos componentes, una en el eje Y, esta de aquí, y una en el eje X, pero únicamente una fuerza, una componente le genera un momento a la barra respecto al punto B, que sería la componente que tiene en el eje Y, esta de aquí. Entonces debo descomponer esa fuerza, esa tensión en el eje Y, para poder utilizar esta distancia, que es su distancia perpendicular al punto B. La otra componente no le genera un momento a la barra respecto al punto B, ¿sí? Porque esa está en la misma línea de acción, entonces esa no le genera un momento. Únicamente nos genera un momento la componente de esta tensión en el eje Y. Así que hay que descomponerla. Y para descomponerla yo necesito este ángulo que tiene aquí, el ángulo que tiene respecto a la vertical o respecto a la horizontal. Voy a calcular el ángulo que tiene respecto a la horizontal, que es beta. Y bueno, para eso es muy sencillo. Podemos ver que aquí tenemos un triángulo rectángulo desde D a C. Y tenemos suficientes dimensiones para utilizar una función trigonométrica. Una que me relacione el cateto opuesto, que serían 7 pulgadas, y una que me relacione el cateto adyacente, que son 24 pulgadas. Esa función trigonométrica sería la tangente. Entonces, beta va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que son 7 pulgadas, entre el cateto adyacente, que son 24
pulgadas. Aquí ya no pongo las unidades, al hacer esta división esto se hace dimensional. Entonces beta me daría un valor de 16.3 grados. Listo, y es el ángulo que tiene la tensión respecto a horizontal, este de aquí, este ángulo beta. Con ese ángulo beta ya podemos descomponer la tensión del cable en el eje Y, y esa componente le genera un aumento a la barra respecto al punto B en sentido antihorario. Por lo tanto aquí es positiva. Aquí va a ser más la tensión por el seno de su ángulo respecto a horizontal, que es el que acabamos de calcular, 16.3, o bien por el coseno de su ángulo complementario. Aquí yo lo voy a dejar con el seno, por su distancia perpendicular al punto B, que son 12 pulgadas. Listo. Y así me queda mi ecuación de momentos. Podemos ver que son todas las cargas y reacciones que le dan momento a la barra respecto al punto B. Así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Simplificamos y despejamos mi única incógnita, que es la tensión. Entonces, bueno, aquí 72 libras por 12 pulgadas me daría un valor de 864 libra por pulgada. Y simplificamos esta parte, menos T por 12 pulgadas más T por seno de 16.3 grados por 12 pulgadas. Al hacer esa operación nos daría un valor menos 8.63 y sus unidades son pulgadas. Pero esto está en función de T, que es mi incógnita. Igual a mi ecuación a 0 y de aquí despejamos T, que aquí bueno, el despeje y es sencillo. Entonces T, mi incógnita, va a ser igual a, aquí los 864 libra por pulgada están sumando, pasaría a segundo término con su operación inversa, que sería restando. Entonces sería menos 864 libra por pulgada, y aquí menos 8.63 pulgadas están multiplicando a T, pasarían dividiendo. Entonces sería menos 8.63 pulgadas. Hacemos operación y T me daría un valor de 100 libras. ¿Sí? Aquí pulgada entre pulgada se van y únicamente me quedan libras. Listo, entonces ya tenemos la tensión del cable ADC. Y lo siguiente que debo calcular es la reacción que tenemos en B. Pero para calcular esa reacción yo necesito primero calcular BY y BX. Entonces es lo que va a hacer. Y para calcular esas dos reacciones voy a utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Bueno, entonces primero voy a iniciar con la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Entonces aquí voy a indicar en esta ecuación todas las fuerzas que tenemos en el eje X. La primera que voy a indicar es esta aquí, Bx, esa yo la indiqué hacia la derecha. Eso quiere decir que es positiva. Así que aquí sería Bx positiva. Y la siguiente que voy a indicar es la componente de esta tensión en el eje X. Así que debo descomponer esta tensión en el eje X. Y bueno, para descomponerlo es muy sencillo. Solo vamos a multiplicar T por el coseno de su ángulo respecto a horizontal, que es beta. Entonces, bueno, y esa componente va hacia la izquierda. Entonces es negativa. Sería menos 100 libras por el coseno de su ángulo respecto a horizontal, que es de 16.3 grados, y son todas las fuerzas que tenemos en el eje X, así que mi ecuación es igual a 0 y de aquí despejo Bx. Entonces Bx me daría un valor de, al hacer esta operación nos daría un valor de menos 96 libras, pero al pasarse un término pasaría con su operación inversa. Entonces aquí va a pasar sumando. Listo, entonces ya tenemos Bx. Ahora voy a calcular By y para eso voy a utilizar mi otra ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Listo. Aquí voy a indicar todas las fuerzas que tenemos en el eje Y. Tenemos aquí 72 libras que van hacia abajo, esta tensión que va hacia arriba y la componente de esta tensión que va hacia arriba. Entonces, bueno, primero voy a indicar la carga de 72 libras, esa va hacia abajo, entonces es negativa. Menos 72 libras más esta tensión que tenemos aquí, va hacia arriba, que son 100 libras, más la componente de esta tensión en el eje Y. Igual debemos descomponerla. Por eso vamos a multiplicar esta tensión, que tiene un valor de 100 libras, por el seno de su ángulo respecto a horizontal o por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que sería el ángulo complementario de beta. Y voy a utilizar la función seno. Sería, bueno, aquí va hacia arriba también, sería más 100 libras por el seno de beta, son 16.3 grados. Y por último, By, esa yo la indiqué hacia arriba, entonces aquí sería más
BY. Son todas las reacciones que tenemos en el eje Y, así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Simplificamos y despejamos. Primero vamos a simplificar esta parte y nos daría un valor de 56 libras, pero sería un valor positivo. Entonces pasan a ser un término con su operación inversa. Entonces BY va a ser igual a menos 56 libras. ¿Sí? Bueno, aquí este signo negativo lo que me dice es de que yo supuse mal la dirección de BY. BY no va a ir hacia arriba, BY va a ir hacia abajo. Así que aquí sería menos BY, aquí sería menos BY, entonces aquí podemos factorizar el signo negativo. Por aquí ya modifiqué mi diagrama de cuerpo libre, BX va a ir hacia la derecha y BY va a ir hacia abajo. Listo, entonces lo que debemos de calcular ahí es la resultante que hay en B. Esa resultante se va a encontrar de esta manera. Está en este cuadrante y le voy a llamar como B, que es mi incógnita. Es el equivalente que tenemos de la fuerza Bx y By. Para calcular esa fuerza B es muy sencillo, podemos utilizar teorema de Pitágoras porque nosotros ya conocemos los dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que sería Bx y By. Y B, la resultante sería la hipotenusa. Así que podemos calcular B sin problema con teorema de Pitágoras. Entonces B, mi resultante me va a quedar de la siguiente manera. B va a ser igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado, que Bx tiene un valor de 96 libras, al cuadrado más BY al cuadrado. BY tiene un valor de 56 libras. Listo, hacemos esa operación y B me daría un valor de 111 y sus unidades son libras. ¿Sí? Bueno, entonces ya conocemos el valor de la magnitud B, la resultante que hay entre BY y BX. Lo que también debemos hacer es calcular su dirección, ¿sí? Su ángulo θ medido desde el horizontal. Para eso podemos utilizar cualquier función trigonométrica, pero en este caso comúnmente se utiliza la tangente. Entonces, para calcular el ángulo θ, la dirección que tiene B respecto a horizontal, quedaría de la siguiente manera. Sería la tangente inversa del cateto opuesto, que sería BY, son 56 libras, entre el cateto adyacente, que es Bx. Y Bx tiene un valor de 96 libras. Al hacer esa operación, el ángulo me daría un valor de 30.2 grados. Listo. Y fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio un poco sencillo, pero en fin, espero les haya servido. En caso de que sí, hacedlo saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.